como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Que mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no puedan tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Quisiera referirme en esta oportunidad a una palabra que la utilizamos mucho, pero que quizás en este tiempo la estemos utilizando más o la vayamos a utilizar más. La palabra a la cual me quiero referir es expectativa. ¿Quién no tiene o no ha tenido expectativas en la vida? Pero me quisiera referir puntualmente a esta palabra que tiene como significado la esperanza de lograr algo, de alcanzar algún objetivo, en este tiempo tan especial que estamos viviendo. En este tiempo, como le llaman a algunos, una nueva realidad, en otros casos una post-cuarentena o una post-pandemia, como le podríamos mencionar, pero hay algo que
resalta en este tiempo puntualmente, en estos momentos, y es la expectativa, en este caso, la expectativa de lograr que esta pandemia que sacudió a nivel mundial absolutamente a todos nosotros, la expectativa es que, si bien no se termine este virus que nos agobió tanto, por lo menos la expectativa es que pronto tengamos una vacuna, o que pronto el mundo, el país, tenga una vacuna para tratar de protegerse de este virus que nos afectó tanto, ¿verdad? Siempre hay en la persona, en los individuos, en el mundo, siempre debe haber una expectativa. Hay expectativas de distinto tipo, ¿no? En este caso, una expectativa a nivel global, obtener una vacuna. ¿Para qué? Para solucionar o para protegernos de este virus tan dañino. Es una expectativa a nivel mundial, pero también podemos tener expectativas de otro tipo, más sencillas, quizás más seculares, o aún un poco risueñas en algunos casos. Tal vez vos en este momento que no pasaste un problema de enfermedad, como pasaron algunos otros, tu expectativa, que se aproxima el verano, sea dónde irme de vacaciones. Suena tal vez un poco risueño, pero no me cabe duda que hay personas, y está bien que así sea, que están teniendo esa expectativa. Otros tendrán la expectativa de cómo comenzar el nuevo año en sus estudios, de cómo retornar a sus lugares de trabajo si es que todavía no lo han hecho. Son distintas expectativas. Hay otro tipo de expectativa que de repente es ante una enfermedad, como pudiste haber tenido, como podemos tener a veces, y la expectativa es al resultado del análisis que me tengo que hacer, a ver cómo da. Es una expectativa muy terrible esa, cómo darán los resultados del análisis. O de repente se descubre la enfermedad y la expectativa es, después del tratamiento, cómo voy a quedar. Son distintos puntos. El tema, creo yo, y especialmente para aquellos, en este caso, que confiamos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, es cómo transitar el periodo y cuál es la verdadera expectativa que hay en cada una de nuestras vidas. Y a eso yo me quisiera referir, porque una cosa es transitar el tiempo, pero depende la expectativa que yo tenga depositada, en quién la tenga depositada, es cómo yo voy a transitar todo este tiempo que nos toca vivir. La verdad que este tema de la cuarentena ha afectado múltiples relaciones, no solo laborales, no solo familiares, sino inclusive este encierro de cuarentena hasta ha afectado relaciones de pareja, relaciones de matrimonio, y la expectativa es cómo salir de eso. Ahora, ¿cómo transitaste? ¿Cómo transitamos este tiempo, este periodo? ¿Cuál era la expectativa en la cual nosotros nos apoyábamos? ¿Cuál era la esperanza en la cual nosotros mirábamos? Y hay varios casos en la palabra de Dios, pero yo me quiero referir a uno en particular. Es un gran hombre que hizo historia y que está reflejada su historia en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, y ese hombre fue Moisés. Ese hombre Moisés, durante un largo tiempo de su vida, 40 años, estuvo en un lugar de privilegio, estuvo siendo enseñado con la mejor cultura de ese tiempo, que era la cultura egipcia. Durante 40 años él aprendió a hacer algo, él estuvo preparándose para algo. Pero después resultó que pasó unos 40 años en el anonimato, cuidando bienes, cuidando ganado, que ni siquiera era de él. Hasta que en un determinado momento de su vida, ya pasados los primeros 40 años, los segundos 40 años, tiene un encuentro personal con Dios. Y ahí sí que cambia la vida de este gran hombre, Moisés. Ahí sí que cambia. Resulta que Dios le propone un desafío enorme. El desafío era conducir su pueblo que estaba esclavizado con el pueblo que le había enseñado la cultura a Moisés, era sacar al pueblo de Dios del sojuzgamiento de ese pueblo que estaba sufriendo bajo las garras, bajo el poder del reinado egipcio. Y esa es la tarea que le encomienda a Moisés, la tarea de conducir ese pueblo esclavizado a una tierra que Dios tenía preparada para su pueblo, para Moisés inclusive, para que vivieran en ese lugar.
Y ese es el desafío que le propone. Ese es el llamado que le hace Dios a Moisés. Y Moisés responde. Y así como había pasado 40 años en Egipto, como luego pasó 40 años en el desierto, en este caso pasa 40 años conduciendo a ese pueblo de la esclavitud a la tierra que Dios le había prometido. Ahora, ¿qué pasó durante todo ese periodo? Durante todo ese periodo de tiempo. ¿Cuál fue la experiencia que tuvo que padecer, sufrir o vivir Moisés? Bueno, pasó por varios estadios. Resulta que ni bien saca al pueblo del yugo de esclavitud de Egipto, enseguida, ni bien lo saca, al poco tiempo, a los pocos momentos, a los pocos días, resulta que tiene que escuchar el reclamo de ese pueblo que estaba siendo sacado de la esclavitud a una vida de libertad, diciendo, hubiésemos preferido quedarnos en la esclavitud. Tuvo que chocar con eso Moisés, tuvo que chocar con eso. También tuvo que chocar con la falta de comprensión de ese pueblo. Tuvo que chocar con la falta de comprensión del pueblo a que él conducía. Tuvo que chocar con sus propias limitaciones, con sus propios enojos, con sus propias frustraciones. Tuvo que chocar aún con la disciplina que le impartió Dios por haber desobedecido en algún momento lo que Dios le había dicho. Vaya que Moisés vivió experiencias que muchas veces nos tocan vivir a nosotros, de frustración, de falta de entendimiento, de falta de comprensión de los que nos rodean, aún de falta de comprensión de nuestros seres queridos, tantas cosas, aún enfermedades, aún dolores, aún angustias, cuántas cosas nos tocan vivir. Ahora, fíjense lo que tuvo que padecer este Moisés. Ahora, yo les voy a leer una parte de la Escritura que está en el libro de Hebreos, que dice así, en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Por la fe, se refiere a Moisés, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces ahí está la palabra esta a la que yo me refería. ¿Cuál era la verdadera expectativa de Moisés? ¿Cuál era la verdadera expectativa? Él tenía que transitar durante todo ese tiempo. Había vivido 40 años, otros 40, y ahora estaba viendo estos últimos 40 años transitando el desierto y conduciendo a ese pueblo que no le entendía, que le desobedecía no solo a él, sino a Dios mismo. Ahora, ¿cuál era la expectativa que tenía Moisés? La expectativa estaba anclada en ese pueblo. La expectativa estaba fijada en salir del desierto. No, la expectativa de Moisés estaba transitar todas estas experiencias, pero puesta la mirada en quién. Dice, en el invisible, en Dios mismo. Él se sostuvo, dice otra versión, se mantuvo, podríamos decir, se apoyó. Todas sus circunstancias, todos sus problemas, todas sus experiencias, atravesando el desierto y conduciendo un pueblo que no le entendía, que no le obedecía, lo pudo soportar, lo pudo mantener como mirando al invisible. Y ahí está lo que yo me quiero referir. ¿A dónde está depositada mi expectativa o tu expectativa, hermano? Ahora, hay veces que las expectativas son por un periodo de tiempo corto, más largo, más prolongado. Moisés transitó 40 años, pero siempre se sostuvo como mirando al invisible, puesta la mirada en Dios. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? Vos me dirás, vaya, la travesía, padecer tantos problemas, todo por una expectativa en Dios. Pero es que cuando uno se propone tener ese tipo de expectativa, que es la única, es Dios mismo, las cosas son distintas. Resulta que Moisés, por una caída que tuvo, por una desobediencia que tuvo, Dios le impidió que pasara a la tierra prometida. Pero yo no sé cómo habrá sido la experiencia, pero antes de que Moisés muriera y que su cuerpo fuera enterrado en un lugar que nadie conoce hasta el día de hoy,
en un diálogo íntimo con Dios. No sé cómo habrá sido, porque no entiendo cómo lo logró hacer Dios, pero dice que Dios lo condujo a la altura de un monte, del monte de Nebo, y en ese monte a la mayor altitud, y desde ese lugar le permitió ver absolutamente toda la tierra prometida que Dios le iba a dar. No sé físicamente cómo habrá sido, no sé cómo habrá sido con tanta tecnología, permítanme decir, un recorrido virtual, pero le mostró a Moisés todo lo que Dios le estaba dando a su pueblo. Moisés no pudo entrar, pero su expectativa, que estuvo puesta en el Dios mismo, se cumplió y pudo descansar absolutamente en paz porque su trabajo lo había realizado. Ahora, Moisés tuvo una expectativa en Dios durante 40 años, pero hay en la Biblia, y yo les voy a leer brevemente, hombres y mujeres que pusieron su expectativa en Dios durante toda una vida. Miren, en Lucas capítulo 2, me permito buscarlo y leérselos. Lucas capítulo 2, había un hombre mayor ya, de varios años, y dice así, que este hombre se llamaba Simeón. Y aquí este hombre era justo, piadoso, y esperaba la consolación de Israel. Y le había revelado el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y dice más adelante que le tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Una vida de Simeón, cuya única expectativa era contemplar la persona del Señor Jesucristo. Y Dios se lo concede en la niñez del Señor Jesús. Y Él puede decir: ahora has despedido a tu siervo en paz. Eso es una expectativa de vida, que duró toda una vida. No es esta la única. En este caso había una mujer, una profetisa, Ana era su nombre, de edad muy avanzada. Era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Ana, 84 años viuda, muchos años más de edad. Lo único que buscó en su vida era esta expectativa: ver al Salvador, ver al Señor Jesús. ¿Se dan cuenta cómo cambian nuestras vidas si en el transitar diario nuestra mirada, nuestra expectativa va más allá de las circunstancias que estamos atravesando? Es superadora de las circunstancias que vamos atravesando y va poniendo la mirada en el único que tenemos que poner la mirada, que es en Dios mismo. Esto es extraordinario. Ahora, lo vivió Moisés, lo vivió Simeón, lo vivió Ana, y lo han vivido un montón de personas a lo largo de la Biblia. Y yo sé que hay hermanos y hermanas y conozco de cerca hermanas específicamente que han puesto su mirada solamente en el Señor. Y su expectativa, a pesar de que han transcurrido muchos años en este mundo, fue estar cerca de su Señor y verle cara a cara. Pero ¿saben lo que es más importante aún que esto, o tan importante como esto? Es que si nosotros ponemos esa expectativa frente a nuestras vidas, influye en el ámbito congregacional, en el ámbito de la comunidad, porque los primeros cristianos se despedían diciendo: el Señor vuelve. ¿Cuál era la expectativa de los primeros cristianos? Que el Señor volvía pronto, y eso los convocaba,
como comunidad y los hacía estar abigarrados, juntos, en comunión. Quiere decir que si nosotros, como hermanos, vivimos esta realidad de que nuestra expectativa sea el Señor viene, ¿qué mejor que eso? Nos ayuda a nuestra vida de comunidad, nos ayuda a nuestra vida de comunión, nos hace alejar cantidad de tonteras en las cuales a veces nos fijamos, porque nuestra verdadera mirada, nuestra expectativa, y que es trascendente, no está en las circunstancias que nos toquen vivir, no está en el enojo pasajero que pueda tener con un hermano, no está en la alternativa que pude vivir en mi trabajo, en mi estudio, en mi relación matrimonial, en mi relación con mis hijos. Todo eso tiene su importancia y va a estar ordenado si la verdadera expectativa la tengo puesta en Dios. Yo sé que seguramente, y pienso que va a ocurrir, a lo mejor vos estés mirando esta grabación y me estés diciendo con razón de qué expectativa me estás hablando. No tengo ni una ni media expectativa en este mundo, porque todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo ha sido y es puro fracaso, puras cosas negativas, puras frustraciones. Todo lo que he vivido, no me vengas a hablar, me podrás decir desde el lugar donde estás viendo este video, no me vengas a hablar de esperanza, no me vengas a hablar de expectativas, no me vengas a hablar de eso. No tengo ni una y no tengo futuro, y este mundo o este país cada día me ofrece menos. Yo te digo que tenés razón, puede ser que estés viviendo eso, pero te voy a decir algo, con todo corazón, y espero que lo entiendas. Aún en tu caso hay expectativas. Te cuento un relato que vivió el Señor Jesús mismo. Había un hombre, ya pasado los 30 años, que su única expectativa era en un pozo o en un estanque que había en la antigüedad, en cercanías de Jerusalén, había un foso que de vez en cuando bajaba un ángel, revolvía el agua, el pozo estaba rodeado de gente con discapacidad de distinta calidad, de distinto tipo. Entonces, de vez en cuando, ese ángel bajaba, revolvía el agua, y aquel que entraba primero era sanado de su dolencia. ¿Sabes cuál era la expectativa de este hombre que estaba postrado? Mirar cada vez que bajaba el ángel para que removiera el agua y ver cómo todos se acercaban antes que él, y él seguía permaneciendo en su lecho de enfermo, sin poder moverse. ¿Qué expectativa tenía? La de pasar año tras año. Pero cambia la expectativa, ¿sabes cuándo? Y yo te propongo esto. Cambia la expectativa cuando pasa Jesús. Cuando Jesús pasa por un lugar, toda expectativa, por más negativa y frustrante que sea, cambia. Y puede cambiar en tu vida también. Este hombre no tenía forma, no había expectativa en su vida. Era el estar postrado día tras día y ver cómo otros podían sanarse, y él nunca, hasta que Jesús pasa puntualmente por ese lugar y lo que hace es sanarlo. Y ahí sí apareció la verdadera expectativa, Jesucristo mismo. Mirá, los que hemos creído en el Señor Jesús tenemos cantidad de problemas y la verdad que fracasamos mucho. Pero tenemos la expectativa de que un día Dios nos viene a buscar y vamos a estar con Él. Pero además de eso, la expectativa diaria que vivimos es que podemos disfrutar de la compañía de Jesús, de su ayuda, de su fidelidad, de su misericordia, de su sostén, de su consuelo. Ahora a lo mejor vos en esta noche mirando este video estás como aquel hombre postrado sin alternativa ninguna. Lo que yo te invito es que permitas que Jesús pase por tu vida para que tengas la verdadera alternativa. Jesucristo salvándote. Jesucristo dándote vida eterna. Yo sé
que lo que ha ocurrido en estos últimos meses, que las muertes que hemos vivido, que la enfermedad que hemos padecido algunos, o que han padecido algunos, no habla de muchas alternativas, no habla de alternativas de alegría ni positivas. Eso lo sé. Ahora, aquellos que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesús, el desafío que tenemos, no que ya lo hemos logrado todo, hemos logrado la salvación, pero el desafío que tenemos es de poner nuestra mirada en la verdadera alternativa que es superadora de todo tipo de circunstancias. Es Jesucristo mismo, como lo hizo Moisés, como lo hizo Simeón, como lo hizo Ana, como lo hacían los antiguos cristianos. El Señor viene y esa es la verdadera alternativa que tenemos. Esa es la verdadera esperanza que tenemos y esa es una expectativa que no va a concluir jamás. Pero a vos, que todavía seguís sin expectativa alguna, te propongo que como en aquel momento, hace tantos años, pasó Jesús y le cambió una vida sin expectativas a un hombre postrado, vos desde el lugar donde estás mirando este video, le digas: Señor, estoy sin expectativa ninguna. No sé qué va a ocurrir con mi vida de acá a un minuto, de acá a un día, de acá a una semana. Señor, te invito a que pases por mi vida. Y hacer una sencilla oración, pero de corazón. Decirle: Señor, quiero que entres a mi vida. Señor, quiero que me salves. Y hay una alternativa y una expectativa nueva que va a comenzar a vivir en tu vida. Jesucristo, que por donde pasa y uno le deja entrar, lo sana, lo salva. Esa es la verdadera expectativa. Dios nos bendiga.